Y ya estamos de regreso para recibir al doctor en filosofía y académico de la Universidad Católica, Abel Wagnermann, espero haberlo dicho bien, con su libro Pensamiento a la Intemperie, que acaba de ser editado por nuestros queridísimos amigos de La Pollera Ediciones, que entendemos por neuroética y de qué manera incide en nuestras vidas. ¿Cómo estás, Abel? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Antonella? Muchas gracias por tenerme acá, invitarme a hablar del libro. Ahora, tengo un montón de preguntas. Mientras leía el libro, hay muchas marquitas. Porque primero pensar en, voy a irme más atrás, ¿no? Que tú empiezas el libro contando básicamente cómo llegaste aquí. Lo que me pareció súper saludable de situar desde aquí hablamos, ¿no? Y este ha sido mi recorrido para llegar a este lugar. Y preguntarte, antes de llegar a la neuroética, el rol de la filosofía hoy día. ¿Qué sientes tú que puede aportar a un mundo con este nivel de incertidumbre y de miedo que habitamos, y hacer este puente también entre el pensamiento académico y lo que se está haciendo ahí y la cotidianidad de las personas? Bueno, buenísima la pregunta. Yo creo que la filosofía puede aportar un montón, pero es una oportunidad que tiene, que para hacerlo tiene que abrirse de una manera en la que no siempre se abre. Eso es como con cualquier disciplina. Yo creo que la filosofía puede aportar muchísimo a problemáticas que tienen que ver con nuevas tecnologías, como la neurotecnología, que es lo que yo comento ahí, pero también la inteligencia artificial, por ejemplo, pero que siempre que se abra a reformular sus conceptos, sus puntos de vista, con las personas que son afectadas por estas tecnologías, con las personas que están desarrollando estas tecnologías, hablar con los ingenieros, hablar con los usuarios y tratar de situarse, digamos, en una reflexión filosófica que esté conectada con esas problemáticas, y no la típica del filósofo hablando desde la montaña, de una manera como más abstracta. Y yo creo que está progresivamente surgiendo un perfil de filósofo que apunta a eso, y me parece que eso es súper saludable, pero no es algo completamente generalizado. O sea, hay mucha filosofía más tradicional que está como más desconectada o que habla de cosas más abstractas, y yo creo que es importante, eso también es valioso, pero es importante que la filosofía se vaya moviendo un poquito hacia... Ahora, igual a mí me da, cuando yo estudiaba en Argentina, en Buenos Aires, igual me da mucha envidia que había filósofos allá que son unos rockstar, como Darío Stanraiver, por ejemplo, que síganlo en redes sociales o en YouTube. O sea, es como, hay unos cursos enteros para mandarse, y él es un rockstar, tipo programas de televisión, programas de radio, libros. Yo lo entrevisté cuando vino a Chile sobre su libro El amor es imposible. Diana Mafía, por ejemplo, que me hizo clases, además la amamos tanto, que invitan, ¿cierto?, a pensar el mundo, o sea, básicamente a hacerse preguntas. Y eso fue una de las razones por las que a mí me impactó tanto el viraje hacia el neofascismo, vamos a decir, que ha tenido políticamente Argentina. Bueno, y nosotros estamos en las mismas hoy día, ¿no? Como un pueblo que parecía pensar tanto puede entregarse a, quizás por la misma incertidumbre, ¿cierto? Me acuerdo que un votante Milei me dijo, es que a este no lo conozco, a los otros ya sé que van a robar. Ouch, ¿no? Entonces también lo doy como ejemplo de cómo la filosofía y el hacernos preguntas también puede ayudarnos a abrazar ciertas incertidumbres necesarias quizás en este momento. Totalmente. Yo creo que, bueno, el caso que mencionaste es bastante representativo, Y digamos. doloroso. Doloroso. Y de temas sobre los que hay que hacerse cargo y con los que hay que empezar a dialogar. Y yo lo que veo es como, bueno, el caso de Darío o Diana, hay gente que se está, bueno, el caso, Diana sí es mucho más fuertemente académica, Sí. digamos, pero hay mucha gente que está tomando esos espacios que a veces no forman parte de la academia, pero que tienen unas competencias que los académicos no tenemos, que tienen que ver con la comunicación, con la divulgación, con aprender cuáles son las maneras de hablar, con leer la audiencia, tener olfato para los problemas que están ocurriendo y cómo conectarlos con las cosas sobre las que nosotros reflexionamos cotidianamente. Y yo creo que es como un hábito, unas habilidades que tenemos que ir desarrollando, y es súper importante. En Argentina, por ejemplo, muchos de los que se están haciendo cargo un poco de las problemáticas políticas que estamos viviendo, reflexionan, creo yo, filosóficamente, sin ser, o sea, siendo filósofos de alma, digamos, pero no, digamos, en el título o en los... no forman parte de la academia, ¿no? Y eso me parece que es valioso que la gente esté ocupando ese lugar, pero también es una alarma para dónde quedamos los académicos. Ojo, hay mucha gente que sí viene de la academia y se está haciendo cargo de estas cuestiones, pero yo creo que es algo minoritario. Y ahí los puentes, ¿no? Pero me acuerdo, me impresiona haber ido a una charla en el CONEX
que es un centro cultural que hay en Buenos Aires, que es muy grande. Imagínense una cosa como Matucana 100 es su patio. Y para escuchar a Darío Sanraiver y Diana Mafia, y estaba repleto de gente escuchando a dos filósofos, y yo como, ¿qué es esto? También pensando en que hay entonces esta necesidad de pensar juntos. Y yo creo que tu libro es una invitación a eso. Es como, no te vengo a ofrecer certezas, las certezas son muy peligrosas, mira dónde estamos, pero pensemos juntos, hablemos de ese ejercicio necesario que salga de la academia, donde efectivamente ustedes están pensando juntos, y acá estamos en una radio universitaria, pero de la necesidad de decirle a las personas, a tus lectores y a quienes nos escuchan hoy día, de que no tener respuestas tampoco está mal, ¿no? Es como, pensemos juntos. Exactamente, y lo importante, y es algo que cuando uno se mete en la interdisciplinariedad, y yo hablo un poco de eso, y bueno, ahora también estando situada en el Instituto de Éticas Aplicadas en la Católica, que es una unidad interdisciplinaria, progresivamente yo creo que van a empezar a aparecer más de este tipo, donde uno aprende que uno tiene que aprender los lenguajes del otro. En la interdisciplinariedad, por ahí tienes que aprender el lenguaje del neurocientífico, del médico, del clínico, de los usuarios de estas tecnologías que ahora se están empezando a mover por fuera del ámbito médico, pero también desde una manera de entender la transdisciplinariedad, también desde el ámbito extradisciplinar, o sea, el mundo de los usuarios, de las personas que pueden ser afectadas por estas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de la IA, que ya nos pasó por arriba y está en todas partes y no sabemos qué hacer con eso, por ejemplo, en el ámbito de la educación, recoger la perspectiva de los estudiantes, digamos, más allá de la cuestión normativa de no uses esto así o esto te va a hacer mal, etcétera, entender cuál es la perspectiva de ellos, cómo se están, digamos, cómo están viviendo esta tecnología, cómo los afecta, qué oportunidades crea para ellos, y a partir de ahí generar una reflexión más situada, más conectada con lo que está pasando. Sí, para mí la IA es como el narco, ocupa los espacios que no están ocupados. Es así. Pero eso es otra conversación. Porque hay que decir que la neuroética no se mete con la inteligencia artificial, se mete más bien con dos ámbitos que voy a explicar muy rápido, que tú lo explicas en el libro, para ir a la pregunta, ¿no? Uno que tiene que ver con la información que la neurociencia nos puede dar respecto a lo que sucede en nuestro cerebro cuando hacemos ciertas cosas, ¿no? Esa es como un área de la neuroética. Y la otra es la que se hace preguntas sobre la intervención sobre nuestros cerebros y qué pasa ahí en términos humanos. Y tú entras en el libro hablando de ciertas cosas que definen básicamente el cuidado no que debemos tener con otro ser, y una cosa tiene que ver con la autonomía. Pero yo me quedé pensando en una cosa, Abel, que no puedo superar y que tiene mucho que ver con el momento en que estamos transitando también, y que tiene que ver con cuánto de nuestra autonomía en términos éticos está definida o no por el contexto, y está definida o no por las influencias externas. Estaba pensando mucho en redes sociales hoy día, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos y cómo la neuroética se acerca a un momento tan desafiante en términos de influencias potentes al mismo tiempo que pérdida de grupos de referencia? Tenemos las dos cosas al mismo tiempo, lo que es súper complicado. Sí, sí. Y bueno, ese es un tema dificilísimo porque, a ver, la neurotecnología es una tecnología que todavía, a diferencia de la IA, todavía no está tan instalada en la sociedad. Hay algunas aplicaciones experimentales en salud, en el trabajo, en el contexto militar no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo, pero probablemente mucho más. Inmediatamente pienso en Severance. Bueno, completamente. Severance es un súper buen ejemplo de neuroética, hay un lugar donde se necesita neuroética. Exactamente. Bueno, ahí aparecen unos problemas vinculados a la identidad muy... Claro, pero la intervención que se hace en estos personajes, sí. O sea, es como de separar la identidad, vida, memoria laboral, identidad, vida, memoria personal, sí. Es una intervención que diríamos es que entran en el mundo de la neuroética. Completamente. Yo armé como una versión de ese caso Severance para mis estudiantes, para analizar como dilemas éticos en los que se hace esa separación para el contexto de soldados o de aplicaciones militares, ¿no? Como para síndrome de estrés postraumático, como separar las experiencias traumáticas. Yo creo que bueno, hay aplicaciones que pueden ser muy interesantes y problemáticas. Pero respecto de lo que me preguntabas, en temas de la autonomía, hay un montón de tecnologías que ya estamos viviendo, o sea, no hay que llegar a la neurotecnología, que son estas tecnologías avanzadas, que está buena, igual que todavía tenemos tiempo para pensar qué hacer con ellas antes de que estén como completamente integradas a la sociedad, pero con la IA ya está pasando, y con las redes sociales, no hay que ni llegar a la IA, lo mismo que decías, o sea, o por lo menos los algoritmos, digamos, que funcionan en las redes sociales, tienen un montón o sea, hay un montón de maneras en las que pueden afectar la manera, las formas en las que
tomamos decisiones, en las que le damos forma a nuestras preferencias, etcétera, y eso es súper problemático. Yo creo que ahí ya estamos un poco tarde en el sentido de que ya hay un montón de cosas que están ocurriendo, hay un montón de gente muy joven que se están formando en esos entornos digitales y que por lo tanto su manera de ser, sus preferencias, probablemente desde un momento muy temprano, los mecanismos de recompensa que son súper importantes para la toma de decisiones, ya están siendo afectados desde épocas muy tempranas, que son los momentos críticos en los que se desarrollan estas capacidades. Entonces, yo creo que ahí es súper problemático. Hay mucha gente en la neurociencia, por ejemplo, trabajando sobre eso, sobre cómo afecta la salud mental, pero yo creo que hace falta una mirada más amplia e interdisciplinaria para pensar esto más allá de las preocupaciones clínicas, cómo va a afectar, digamos, la salud de las personas, pensando en la libertad, y la libertad de pensamiento, la libertad cognitiva, y exactamente, digamos, ni más ni menos, que es donde más, donde ya tenemos evidencia de que puede haber tenido injerencia probablemente en procesos democráticos críticos como una elección presidencial, digamos. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, Abel, el cruce que tú nos presentas, ¿no? Porque por un lado la neurociencia y desde ahí la neuroética nos puede dar pistas de qué le pasa a nuestro cerebro, incluidos los sistemas de recompensa cuando actuamos de cierta manera. Desde esa línea, hacer el bien, sabemos que nos hace bien hacer el bien. Y lo sabemos por los estudios de neurociencia que muestran de qué le pasa al cerebro y de la producción de oxitocina, serotonina, ¿cierto? Cuando nos conectamos con un otro y regalamos tiempo, abrazamos, empatizamos, etcétera. O sea, es como, ya sabemos que eso nos hace bien. Pero por alguna razón, escogemos no hacerlo. Y otra de las cosas que tú nos dices es que los contextos también tienen mucho que ver. Das un ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, la adicción a las drogas, etcétera, y cómo los contextos van a definir también cuáles son las decisiones que tomamos. Entonces está este entre el adentro y el afuera que es muy, muy poderoso. Sí, eso es a ver, hay hallazgos que se estudian científicamente, pero también se desarrollaron desde los enfoques narrativos, relacionales, desde el feminismo, que tiene que ver principalmente con eso, con un poco de cuestionar esta idea de nadie me regaló nada, digamos, del tema de la autonomía o la realización, cómo depende de ciertas condiciones institucionales, sociales, históricas, que permiten que yo tenga libertad de pensar, tiempo libre, para reflexionar sobre qué es lo que quiero, sobre cuál es el proyecto social, político que lo que explica por qué las revoluciones históricamente las han hecho las élites. Claro, más tiempo para pensar, más tiempo para reflexionar, para analizar distancia crítica. Exactamente. Entonces, ahí el tema del contexto es súper importante. Entonces, lo que también aparece ahí es que las tecnologías son parte de ese contexto, y que hay que tener en cuenta o pensar de qué manera pueden empoderarnos o limitar nuestras posibilidades de reflexión, de acción, etcétera. Ahora, respecto a lo que dijiste recién, respecto de hacer bien nos hace bien, digamos, ahí también la perspectiva ética, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero también la perspectiva ética nos permite ver eso desde un lugar más amplio, ¿no? Porque desde una perspectiva ética, yo creo que también uno podría cuestionar que nuestra motivación para hacer bien es que nos haga bien. Porque ahí hay una distinción clave entre lo que son razones instrumentales y razones morales para hacer algo. Pero incluso sí. Estoy pensando, es como te leí y decía, incluso si pisamos el palito del mercado. De la discurso individualista que dice tú tienes que preocuparte de ti y de tu familia, ¿no? Nadie te va a regalar nada. Pero incluso si pisamos ese palito, es como un poco lo que pasa con la cultura, ¿no? Decimos, bueno, no, la cultura nos hace bien al alma y es lo que necesitamos para pensarnos críticamente y para volver a ser humanos y ya, todo eso sí, pero además aporta a el 2,2% del Producto Interno Bruto mientras recibe menos del 0,7% del presupuesto nacional. O sea, es como, además, incluso si querés que juegue en tu cancha, te gano en tu cancha. Claro. Con los datos, digo, ¿no? Sí, es una muy buena herramienta para dialogar sobre ciertas preocupaciones éticas, filosóficas, políticas, con personas que están, digamos, desde otro marco o trabajando desde un marco más económico, utilitarista o... Ahí lo que me puso nerviosa leyendo tu libro, Abel, recordamos que es Pensamiento a la Intemperie, se llama el libro, está por la pollera, nuestros amigos pollitos, que en los avances estábamos entonces en estas dos áreas, ¿no? Uno de los datos que nos puede entregar la neurociencia para pensarnos éticamente, eso es una parte de la neuroética, y la otra es qué hacemos con los avances. Y hay una de las cosas que tú cuentas en el libro que a mí me dio Chili Willis mal, que tiene que ver con estas tecnologías que están permitiendo, por ejemplo, atender la depresión
con instalar ciertos supresores y expulsores de químicos a tu cerebro, ya no desde la pastilla, sino desde una instalación neurocientífica que puede evitar que tú te sientas mal, básicamente. Sí. Problemático, vamos a decir. Sí, un poco distópico. Pero ahí estamos, ahí. Sí. Por suerte, esas tecnologías todavía están solamente en el ámbito médico, ¿no? No como muchos fármacos que ya están empezando a ser usados para personas que no tienen ningún problema clínico. Esa, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, digamos, es una tecnología que se usa cuando no funcionan los fármacos ni la terapia en personas con depresión mayor. Entonces, es como un caso muy particular, porque además es una operación invasiva donde un electrodo se le inserta a la persona en el cerebro, algo súper preciso que llega a estructuras cerebrales que están vinculadas. Pero eso ya está pasando igual. Sí, ya hay casos de personas que, de hecho en Latinoamérica, creo que, no me acuerdo si era Colombia, fue la primera paciente latinoamericana este año, me parece. Me pasó con eso y te lo pongo como, este es un problema de la neuroética. Lo que me pasó cuando yo leí eso, me pasaron dos cosas. Uno es... Todo lo que yo he aprendido entrevistando a especialistas en salud mental me dicen que la normalidad tiene que ver con los contextos. Entonces, que estar depresivo tiene que ver con que eres poco funcional para este modelo. No necesariamente que estés mal, sino, como tú das ejemplo, no puedes trabajar, no puedes cuidar a tus hijos, etcétera. Y eso tiene que ver también con el sistema de vida que tenemos. Entonces, la normalidad es algo que es contextual. Sí, yo estoy como en un lugar intermedio respecto a eso. En el sentido de que comparto completamente muchas de las... Por eso también es súper importante y valoro mucho el concepto de neurodivergencia, donde, digamos, no patologizar cualquier cosa que se separe de lo neurotípico, de la normalidad. Entonces, ahí yo creo que hay muchas, pero hay que hacer una distinción, creo yo, entre cosas que sí creo que son cosas o procesos o estados patológicos, digamos. Yo creo que eso es diferente. No cualquier diferencia es una neurodivergencia, o sea, no cualquier diferencia. Sí. Entonces ahí yo creo que hay que ser más fino. Todavía no tenemos las herramientas para trazar bien esa distinción, pero porque en algunos casos es exactamente lo que tú dices, es el contexto. O sea, en algunos casos, sobre todo pensando, no sé, algunas situaciones de niños que tienen o que son diagnosticados con déficit atencional o algunas otras condiciones donde obviamente... o no obviamente, pero en muchos casos sí tiene que ver con cuestiones del contexto, que esa persona es disfuncional solamente por aspectos del diseño educativo, del contexto familiar, de las demandas sociales. Yo creo que es así en muchos casos. Pero podría haber algunos otros casos donde sí haya algún tipo de cosa más biológica. Claro, es que estaba pensando en que estoy exagerando, no es que ya esté esa tecnología, pero por ejemplo, vamos a eliminar la tristeza, porque no es funcional. Y es como, pero los seres humanos necesitamos estar tristes. Sí, totalmente. Es como nos hace bien estar tristes. Necesitamos transitar por esas emociones. Entonces estaba pensando, no sé si ya empezaste a ver Pluribus, que es una... Yo terminé. Bueno, ¿viste? Entonces, claro, Pluribus es una alienígena, ¿no? Pero es como la idea de esta mente, y si no la vieron, igual hay una película muy antigua que está esta misma idea, como los invasores de The Invasion of the Body Snatchers, como la invasión de los usurpadores de cuerpo, que es como, vamos a tener toda una mente y nuestra capacidad de vivir emocionalmente va a ser bastante pacífica porque no vamos a superar ciertos límites, ¿no? Y uno dice, uy, pero el arte... lo humano. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Son grandes preguntas para este tiempo. Sí. No voy a spoilear nada, pero miren el último capítulo que ahí se ve como muy fuerte. No he llegado. Lo que acabas de decir ahí es donde más fuertemente se ve. Así porque estoy pensando que, claro, en el caso de Pluribus, que es una serie que está en Apple TV, ya se fue al extremo, ¿no? Y además es un alienígena que invade. Pero en este caso es como, estamos desarrollando la tecnología para limitar la experiencia humana. Claro. Uno podría hacerlo. Claro, hay algo, supuestamente la protagonista, sin spoilers, pero la protagonista probablemente tiene algo, justamente ahí, probablemente hay una sospecha de que hay un cuadro clínico por el cual su mente no puede ser invadida, digamos. Pero no es la única. Y filosóficamente la cuestión del duelo. El duelo es un tema súper importante, no solo en la clínica, en la filosofía, respecto del rol que ocupa en nuestro desarrollo personal, en la transformación de cómo atravesamos transformaciones profundas en la vida que tienen que ver con la pérdida. Entonces ahí la tristeza
tristeza no es la única emoción que está involucrada en el duelo, pero es una súper importante y una que cumple una función esencial y no tiene que ver solamente con la salud mental, sino con el desarrollo, la realización personal, conectar con los demás, con nuestro entorno, etcétera. Entonces ahí obviamente es súper importante. Uno de los ejemplos que se da de cómo puede ser problemática la estimulación cerebral profunda es, bueno, hace poquito había, hace unos años creo que lo bajaron, había en YouTube un caso de una persona que le estaban aplicando estas intervenciones y bueno, y es como a uno básicamente te genera una sensación muy rara, digamos, de ver a esta persona que no puede estar triste. Me imagino Step for Wives inmediatamente, así como forever, ¿cachai? Estar así, y de nuevo, muy funcional al sistema, y una de las cosas que me inquieta es como, ya, ¿y quién decide? Porque también eso es, digamos, epocal. La medicina, incluso todo lo que tiene que ver con la salud mental y las investigaciones también es epocal y nos movemos con lo que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué? Entonces vamos a transformarnos en maquinitas productivas porque eso es lo que funciona con el sistema y por lo tanto vamos a limitar todo aquello que emocionalmente nos impide ser productivos. Ay, que, bueno, ¿por qué estoy planteando esta pregunta? Porque se me va la entrevista y quería dejar instalado algunos de los temas que aparecen en Pensamiento a la Intemperie. Sí, totalmente. Yo creo que ahí lo clave es tener una reflexión colectiva sobre qué es lo humano, sobre qué tipo de valores o cuestiones son esenciales para vivir una vida humana, digna, íntegra, digamos, y a partir de eso pensar el diseño de estas tecnologías, ¿no? Y no al revés, que es lo que está pasando, que nos están pasando por arriba y no tenemos tiempo, porque aparte la velocidad a la que avanzan estas tecnologías es tremendo. Entonces yo creo que es súper importante que tengamos algo que nunca hace la filosofía, que es tener velocidad. En este momento la filosofía y la sociedad en general tiene que ser rápida en su reflexión de hacia dónde vamos, qué queremos, quiénes somos, digamos, para poder formatear, digamos, el avance de estas tecnologías en función de esos objetivos. Eso yo creo que es clave. Claro, y además tengo que decir que me salté la primera parte porque tenía muchas preguntas respecto a la idea de la dignidad del otro, que es la definición de humanismo, ¿no? Y cómo el discurso respecto a la otredad puede hacer que tú no seas cuidadoso con la humanidad del otro, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Pero no me voy a meter ahí porque se me acabó el tiempo. Les dejamos muy recomendado porque si les pareció interesante esta conversación, mucho de esto está en Pensamiento a la Intemperie de Abel Weimar Paz, quien nos ha acompañado hoy día. Gracias por venir, Abel. Muchas gracias a ti. Y esto está en La Pollera, está en librerías para que lo consigan. Nosotros vamos a la pausa y al regreso volvemos a hablar de teatro acá en Comunicarte.